Okay, hello everybody. Thank you for joining to your English class for today. We are going to begin. At first, we have to read the versicle. Well, maybe you remember we are currently studying or reading the book of Matthew in this part of the values, verse by verse. And the versicle for this week is going to be Matthew 6:7. Matthew 6:7. Okay, and what say Matthew 6:7 to us? And when you pray, do not keep on blubbing like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Well, we are reading the New International Version, and the value for this week is going to be don't babble. Don't babble. This is the value. Okay, read one more time with me, please. Here we go. To Matthew 6:7. And when you pray, do not keep on blubbing like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Well, the value is don't babble, don't babble. Bueno, bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar con las actividades para esta semana con su grupo. No sin antes, pues, la correspondiente lectura del versículo para esta semana. La temática que hemos seguido en estos versículos de Matthew chapter 6 es Jesus and the Pray, o Jesús y la oración. Es el tema, si lo buscamos temáticamente, así lo vamos a encontrar. Ya hemos hablado en semanas previas algunos valores que hemos destacado acerca when you pray, cuando tú oras. La semana pasada estuvimos hablando también acerca del Matthew 6:6 y esta semana pues va Matthew 6:7. En este caso vamos a destacar un vocablo que nos resultará bastante interesante. Quizás es primera vez que escuchemos esta palabra en inglés. El término es babble, babble, que se traduce como balbucear o balbuceo, el balbuceo o balbucear. En el versículo en cuestión, de acuerdo a la New International Version, de acuerdo a la nueva versión internacional, este es blabbing, es decir, es un cambio, ¿verdad? En el uso de la palabra, o por lo menos en la escritura de la raíz. Pero es curioso destacar que tenemos nueva versión internacional en Spanish y nueva versión internacional en inglés. Y aunque es la misma nueva versión internacional, es decir, es la misma casa traductora, no dice exactamente lo mismo en inglés y en español. La primera parte, and when you pray, ya la hemos visto en varios de estos versículos. Y cuando tú ores, porque son como consejos, son como advices que Jesús nos dejó para la oración. En español dice, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles. Hay otras versiones que no tienen ese texto así. Hay otras versiones que lo enfocan en términos de no repetir o no usar vanas repeticiones, como lo vamos a ver en algunas versiones en inglés que han retomado también eso porque el texto original apunta al uso de repeticiones vanas. Ahora, blabbing o babble propiamente se encuentra en la nueva versión internacional. Los traductores al inglés decidieron incorporarlo en el sentido siguiente. Dice, do not keep on blabbing like pagans. No se mantengan o no persistan en balbucear como los paganos. Nótese también que en el otro se utiliza el término gentiles, que en otras ocasiones posiblemente hemos abordado, hemos dicho que es un término que hace alusión a los pueblos gentiles, que eran todos aquellos que no pertenecían a los descendientes de Jacob o de Israel. Sin embargo, el uso del término pagans se vuelve más común, ya que para nosotros modernamente oír de gentil es más bien un adjetivo calificativo para alguien que le gusta ayudar a los demás o que decimos aquí popularmente es buena gente o es buena persona. La segunda parte sí es muy parecida. For they think they will be here because there are many words. Porque ellos piensan,
allá dice, se imaginan, ¿verdad? Porque ellos creen, piensan, se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras o por su palabrerío, podría ser otra traducción. Bueno, vamos a cerrar esta noche la reflexión yendo a ver la palabra en dictionary.com, la palabra en cuestión. De acuerdo al IPA, es una palabra que tiene dos, lo que serían dos, eh, aquí estaríamos con la first syllable, esta es la primera sílaba y esta es la second one. Tiene dos sílabas, two syllables. La primera, nótese que es todo esto. De la A y la doble B. Ahora, como es doble B, al final de cuentas es una B, de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Y siguiendo la regla de que cuando una vocal aparece en medio de dos consonantes, la vocal se hace corta, entonces el sonido es I. Es el sonido I. Es el sonido donde bajamos con la A y subimos con la E, pero en el mismo momento. I, I, bad, bad, bad. Es esta. No es bad. Porque si usted dice bad, solo está haciendo la primera parte del sonido, solo está haciendo la parte de la A. Es bad, bad, bad. Esa es la primera. Y la LE, que es especial en el inglés, todas las palabras que terminan en LE en el inglés tienen el siguiente comportamiento. Y es que decimos, pues la E es muda, no suena, pero tiene una función y es que le traslada acá un sonido de un schwa, es decir, un sonido y se une a la L. O, o, es el sonido que tienen todas las palabras que terminan en LE. O, o, o. En este caso, ¿verdad? Tendríamos babble, 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 que se traduciría pues como balbucear. Como tal, ya habíamos visto que en la New International Version aparece blobbing y pues si aparece de esa forma es porque es un verbo, ya que tiene modificaciones para convertirse a lo que vendrían siendo otras formas verbales. La definición nos da una idea que es to utter sounds or words imperfectly, indistinctly or without meaning. Es como pronunciar, ¿verdad? Como tratar de pronunciar palabras o gesticular sonidos que no tienen, digamos, terminación, son imperfectos o que carecen de ante algún sentido. Bien, regáleme un momentito, permítame un segundito en línea, regáleme solo un chancecito. Ok, thank you for waiting. Bueno, bla, bla, bla. Precisamente eso es balbucear. Tratar de gesticular sonidos, pero que carecen de sentido. Incluso la segunda definición nos dice to talk idly, irrational, excessive or foolish, que quizás es la que apunta más la parte que escogieron para la New International Version a hablar de una forma irracional, excesiva o que incluso podría considerarse hasta absurda o tonta. Eh, Cerrando, ¿verdad? Para ir cerrando, la reflexión de esta semana, lo que vamos a estar viendo, Don't Bubble, nos hace alusión al hecho de que, miren, en la Biblia hay muchos modelos de oración. En los salmos hay muchos salmos que son oraciones que David compuso y que bien podríamos repetirlas. Podemos ir a encontrar una oración muy llamativa en el libro de Crónicas que se conoce como la oración de Jabes, que curiosamente aparece en medio de un montón de nombres o de una genealogía. Podemos recurrir quizás a la más famosa que Jesús nos dejó, que es el Padre Nuestro. Todos son modelos de oración y como modelos están bien. Y alguien puede decir, es que yo no soy muy bueno para orar o para hablar con Dios.
me cuesta o no tengo facilidad de palabras. Entonces recurro a una oración ya hecha, como una especie de fórmula para repetir. Está bien, siempre y cuando se haga de corazón, porque el problema o lo que observó Jesús acá es que esos blabbings o esos balbuceos no se hacían de corazón. Eran oraciones que no venían de lo profundo de las personas. Well, that's gonna be all. And remember, the value is don't babble. Ese es el valor que vamos a estar examinando esta semana. Don't babble o no balbucees al orar. Bueno, for today class, vamos a la clase de hoy. We have a new topic. Vamos a ir a un nuevo tema para esta semana. Y el tema es vocabulary about day of the weeks and month of the year. Se vuelve elemental conocer la pronunciación de los días de la semana y los meses del año en inglés. Entonces vamos a proceder a ver algunas pronunciaciones basadas en el IPA system o el alfabético fonético internacional. En este caso, vamos a adelantar que no solo vamos a estudiar la pronunciation, sería muy incauto de mi parte querer enseñarles a ustedes solo la pronunciación sin dejar el componente histórico que tienen los días de la semana en el inglés y por supuesto en el español, porque hay un componente cultural histórico en este tema. Entonces vamos a abordar tanto el componente cultural, la parte de la historia y la pronunciación de estos días. Entonces vamos a comenzar en primer lugar diciendo que los days of the week in English are 7 like in Spanish. Tenemos siempre 7 días de la semana. Tanto en inglés como en español, we have 7 days of the week. En este caso, lo que vamos a distinguir o diferenciar es que el orden de los días de la semana no es igual en inglés y en español. Porque la frase que más vamos a hacerle alusión a este caso es que vamos a decir que the first day of the week in English is Sunday. O le damos vuelta y decimos Sunday is the first day of the week in English. En otras palabras, para el habla inglesa, el primer día de la semana es el domingo y no el lunes. Eso es algo que ya debemos de distinguir. Por lo tanto, the last day of the week, el último día de la semana, in English, is going to be Saturday. Va a ser el sábado. Entonces, la semana inglesa se marca de Sunday to Saturday. A diferencia de la nuestra, que para, digamos, Latinoamérica, solemos decir que el primer día de la semana es el lunes, el Monday, y que el último es el Sunday, el domingo. Entonces, eso es algo que debemos de ir tomando en cuenta y grabárnoslo acá, que el orden de un calendario americano es diferente al nuestro. Cuando usted va, por ejemplo, a abrir su calendario en una computer, antiguamente se comenzaba siempre con el Sunday, pero hoy no los han actualizado y hoy tenemos sistemas al español que comienzan con lunes. Pero siempre que veamos un calendar en donde el primer día de la semana es el Sunday, es porque es un calendario inglés o un calendario, digamos, anglosajón. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Ahora, lo siguiente es que hay ciertas definiciones o ciertas palabras a las que le debemos de poner atención. En primer lugar, vamos a hablar de days of the week. Sí, days of the week. Que lo traduciríamos como días de la semana. Days of the week. Los días de la semana. Y we have 7 days. Para ellos son 7 días. 7 days in a week es una expresión muy común en inglés que es como decir la semana tiene 7 días. Ahora, luego hay una división que es bien importante. Esta división debemos conocer que tenemos los weekdays, esto que está acá, weekdays, que son estos 5, son 5 days, y es lo que nosotros le decimos acá, los días de la semana, es el término usual, o los días laborales solemos utilizar acá. Pero luego vienen los fines de semana.
Entonces, nosotros tenemos como esa confusión de que es bien fácil decir los días de la semana, days of the week, pero en el inglés es más claro. En el inglés se le llaman weekdays a los días laborales o los días que van de Monday to Friday. Esos son los weekdays. Y no es lo mismo decir weekdays que day of the week. Son dos expresiones muy diferentes. Los weekdays, que se escribe unido, se traduce como días de la semana, pero son five. Days of the week son los días de la semana. Y luego tenemos el otro término, en donde están los otros dos, que En es dice entre week. semana. Correcto. Podemos usar la expresión que son en medio de semana o entre semana, cuando se parte de la idea que el primero es Saturday y que el otro es Sunday. Ahora, el weekend, quizás este término sea más accesible al verlo en inglés, porque en todo caso son palabras compuestas. Week significa semana, days significan días. Week significa semana y end significa el fin. Entonces, como el fin de la semana sería más o menos etimológicamente este término. Entonces, ahí tenemos Saturday y Sunday. Esa división debemos tomarla en cuenta entre weekdays y weekend. Weekdays y weekend. Y entre los weekdays y el weekend se nos forma los days of the week o los días de la semana. Eh, bueno, ahí tendríamos entonces esa parte clara. Ahora, vamos a revisar la pronunciación de acuerdo al IPA. Y aquí es donde se nos viene la segunda situación que debemos tomar en cuenta para el inglés. Y es que todos los días de la semana en inglés son prácticamente de dos sílabas, son bisílabos. Entonces, eso es algo que debemos tener muy en cuenta. El día lunes, a Monday, tiene dos sílabas. Una sílaba es mon y la otra sílaba es day. Entonces, vamos a ir a ver la pronunciación de eso. Quizás voy a ampliar un poco más esta parte para que nos quede más claro. Bien, entonces tenemos acá para el primero, mon, es la primera sílaba, y luego la segunda sílaba que va a ser day. Eh, para estas pueden haber dos pronunciaciones. De acuerdo a la zona donde se habla el inglés, la terminación de estas pronunciaciones puede variar un poco. Pero vamos a concentrarnos primero en la pronunciación tradicional. La pronunciación tradicional nos dice que lo primero se dice como man, man, o sea, es un sonido que es entre una A y una U, no es mon, no es mon, no es una O, es man, man, y luego se agrega el day, Monday, Monday. Esa vendría siendo la pronunciación para el día lunes. Y ahí están las dos sílabas, Monday, Monday. Recordando que esto, ¿verdad? No lo leemos como I, no es die, es Monday, Monday. Y no es Monday tampoco. No es mon, es man, man, porque el sonido es ow, ow. Es un sonido vocal del inglés que es una mezcla entre A y U. Un sonido que suele aparecer, por ejemplo, en la palabra up, para decir arriba. Todos sabemos que para decir arriba en inglés es la U y la P. Pero la U no se pronuncia como U, sino que se pronuncia como up, es L, L, up. Lo mismo pasa en este primer día de la semana. Voy a dejar eso para explicarlo luego. Ahorita no le hagamos caso. Vamos a quedarnos con la pronunciación tradicional. Luego está la siguiente. Para el día martes. El día martes también son dos sílabas. Estas cuatro letras son la primera sílaba y estas son la segunda. Entonces, la pronunciación para este día, aquí aparece la de choose, 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 pero hay una variante. Hay una variante que es, por lo menos a mí, es la que más me gusta. Quizás se las voy a anotar por acá. Hay una variante de esta, que es, en vez de decirlo de esa manera, se le agrega como que fuera la U. ¿Ya? Como que fuera, aquí agregamos la U
y la Z. Es una variante que suele haber y que es muy al estilo americano. Entonces, en vez de decir tus, decimos tius, sonando esa como U, antes de la U, una como la Y, ¿verdad? De you, tius, tius. ¿Cuál va a ser usted con la que se sienta más cómodo, ¿verdad? Nuevamente, aquí dependerá cuál usted considere más fácil, esa haga. Si le es más fácil decir Tuesday, Tuesday, pues diga esa. Y si es Tuesday, pues sépase que eso le va a sonar más a American English. Parecería más inglés americano si usted lo dice con el sonido de la Y. Tuesday, Tuesday, Tuesday. Pero nuevamente estaríamos haciendo énfasis en que hay dos sílabas. Two syllables. Hay dos sílabas. Bien, ahí estaríamos entonces con esa pronunciación. Y viene el dolor de cabeza de muchos. Este es el que por lo general la mayoría de estudiantes de idioma inglés que son latins lo pronuncian mal. Bien, porque pensamos que ahí hay tres sílabas. Lamentablemente el español nos ha hecho pensar que todas las cosas se leen igual y nos hace creer que aquí hay una W-E-D es una sílaba, que esta es otra sílaba y que la de day es otra sílaba, pero en realidad no es así. Day sigue siendo una sílaba y aunque sea difícil de creer, todo esto es una sola sílaba. Eso es una sola sílaba, aunque se vean ese montón de letras, recuerden que el inglés no es un idioma fonéticamente directo. Por lo cual, al no ser fonéticamente directo, las sílabas se pronuncian muy diferente. Entonces, la W, la I, la D, la N, la otra I y la S suenan simplemente como wens. Solo van a sonar a wens. O sea, es como que solo suene la W, la E como una E, la N y la Z. Wens, wens, wens. Y luego, pues agregamos lo de day. Wednesday, Wednesday. No es Wednesday, es Wednesday. Dos sílabas nada más. Wednesday. Vean, hasta aquí vamos con estos que son de two syllables. Todos nos han salido dos sílabas. Monday, Tuesday, Wednesday. Llevamos tres. El siguiente, la misma situación. Nos encontramos otra vez ante una palabra de dos sílabas donde esta es una sílaba, la T, la H, la U, la R y la S es una sola sílaba y esta es la otra. Entonces, esta sí tiene algo interesante y es que la TH, pues es la TH sin vibración, o sea, la que solo sacamos la lengua aquí y soplamos hacia afuera. Tours. Tours. Y quiero que se note qué es lo que aparece acá. El sonido que aparece acá es el sonido que encontramos en las palabras donde la R está a la par de una vocal, como la I, por ejemplo, pero está en medio de las palabras o de otras, perdón, se encuentra en esa posición central en una palabra. Como por ejemplo cuando decimos primero, hemos dicho que es first, no es first, es first con ur. O tercero, third, third, first. O cuando decimos chica, gird, gird es ur, ur. O cuando decimos pájaro, bird, bird. Todas esas palabras tienen el mismo fonema. Y aquí, para esta UR, como está así como en medio de la TH y de la S, vibrante en este caso es el mismo sonido. Tours, tours. No es tours, es tours, tours, tours. Y luego agregamos el day. Thursday, Thursday. Y cerramos los weekdays, los días de semana, los días de semana, los cerraríamos con Friday, Friday, que no es free, es Friday. Suena a I. Friday, Friday. Bien, entonces ahí tenemos los weekdays o los días de semana, los 5 weekdays, los 5 days, con sus sonidos de acuerdo al IPA. Y ahora vamos a los weekends.
En el caso de los weekends, pues vamos a encontrar el único día de la semana que tiene three syllables. Este es el único que tiene tres sílabas. Es el día sábado. La primera sílaba no es la SA, es la SA y la T. Ahí nuevamente, el español nos hace pensar que es Saturday, decimos nosotros en español, Saturday, como que lo estuviéramos separando, leyendo el español, y ese es el error, porque de acuerdo al inglés, la separación silábica indica que la S, la A y la T, esas tres van juntas en una sílaba. La siguiente sílaba es la UR, y nótese que aquí este se comporta diferente. Al UR del Thursday es muy diferente porque en aquel es el sonido UR, pero en este es el schwa con la R, que se parece mucho, es muy similar al sonido que está arriba, aunque de acuerdo a los fonemas es diferente. Y claro, la tercera pues va a ser day. Aquí nos encontramos en un dilema y es que encontramos encontramos variantes, digamos, de pronunciación. La pronunciación que voy a hacer ahorita, digamos que es en un inglés estándar. Cuando decimos que es un standard English, remember, un inglés estándar significa que ni le tiro al británico, ni le tiro al norteamericano. En general, no hago el acento de ningún tipo de inglés. Entonces, de acuerdo al inglés estándar, esto se pronunciaría con el I. That, that. I, nuevamente. That. Si se fijan, es el mismo sonido que tiene el sonido babble del versículo que hemos estado estudiando esta semana o que vamos a estar viendo. Es el mismo sonido. I. La A en medio de dos vocales. I. That. La A en medio de dos consonantes, perdón. That. 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 Luego el or, that, y luego el day. Saturday, 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 Saturday. Ahí es donde entra la diferencia entre American English y el inglés tradicional. Un británico, eso nos lo va a pronunciar como Saturday, 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 sin sonar mucho la R realmente. Eh, la regla, de acuerdo al inglés americano, nos dice que cuando una letra T está between two vowels, está entre dos vocales, aquí, mire, está entre la U y la A, ahí está la T, nos dice la regla americana que entonces hagamos esa letra T con un sonido diferente. Dependiendo, ¿verdad? Dependiendo, digamos, del acento que se tenga, eh, algunos estadounidenses hacen esto como sad, como que fuera una D, o sea, cambia el sonido de la T por un sonido como una D, y otros no lo van a hacer como una R. Bien, entonces son dos pronunciaciones que pueden haber y esto es, repito, solamente aplicado a el inglés americano. Entonces, puede ser que usted escuche a un norteamericano decir el día sábado como Saturday, Saturday, con ese Saturday. No suena la T. No es lo mismo que decir Sat. No, suena la D. Y puede ser que escuche a otros que lo digan como Saturday, 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 como Saturday. Son dos pronunciaciones para ese día y es quizás el día que más distingue a la pronunciación británica de la pronunciación norteamericana. El resto se parecen mucho. Quizás ahí podríamos incluir el martes como el segundo día por esa variante del Tuesday, que es muy norteamericano. Y cerraríamos con el último, que no es el último de la semana en inglés, sino que es de acuerdo al weekend, pues sería el último, pero recuerden que este es el primero para el inglés, este es el primero, en donde regresamos al Sunday, Sunday.
Se vuelve a repetir el sonido au, el mismo sonido de man, es el de acá. Sunday, Sunday. Entonces tenemos 6 days, tenemos 6 días que son de 2 sílabas y un día que tiene 3. Ahora, seguramente estaremos diciendo, bueno, teacher, ¿y qué es lo del final? ¿Qué es eso que está ahí al final? ¿Por qué no nos lo ha explicado? Bueno, aquí va la explicación. Dependiendo de las zonas, y esto puede ser tanto en los Estados Unidos como en algunas zonas de Inglaterra, a veces para este caso específico, para los días de la semana, en algunos lugares tienen una mañita de pronunciar day como di, pero solo es para esto, no es para otras cosas. O sea, si vamos a referirnos a un day, así como está aquí, se dice day, no se pronuncia de otra manera. Pero si es parte, digamos, de ya del vocablo de un día de la semana, entonces ustedes van a encontrar a veces personas que pueden decir eso como Monday. It's Monday. It's Tuesday, it's Wednesday, it's Thursday, it's Friday, it's Saturday, it's Sunday. Como D, un sonido largo de una I. D, Monday, Tuesday, Wednesday. Es una pronunciación alterna, muy poco usada, pero que cuando decimos que es muy poco usada no significa que no se use. Algunas personas posiblemente tengan esa mañita de decirlo de esa manera. Es nada más una pequeña variante. Es una pequeña variante. Y claro, nos dice, not is the day of the week and weekdays are not the same. Nuevamente, los días de la semana y los días de semana no son lo mismo en el inglés, son muy diferentes. Bueno, entonces con estas clases vamos a estar practicando, ¿verdad? El día de ahora pues es la clase introductoria, pero mañana vamos a practicar todos la pronunciación de los días de la semana. Entonces, debemos de recordar que la pronunciación es Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Esa es la pronunciación I. Pero yo preferiría que se queden con la pronunciación de day, que es la más común. Entonces, la que está ahí marcada vendrían siendo las pronunciaciones más comunes. Y como vamos a siempre hacer el énfasis de apuntarle más a inglés americano, pues entonces les diría, miren, pasemos a decir esto como Tuesday o como Tuesday, en este caso, Tuesday, y pasemos a decir esto como Saturday, Saturday, para sonar más a American English. Si usted lo dice como Saturday, está bien. Recordemos que es un sonido estándar. Cuando hablamos de un inglés estándar, significa que si usted lo escucha a un estadounidense, si usted lo escucha a un británico, no va a distinguir de dónde es usted. Por su forma de pronunciar, seguramente no distinga de qué lado, y lo más seguro es que piense que aprendió inglés en un país que no es de habla inglesa. Pero si usted lo dice como Saturday, pues inmediatamente un norteamericano va a identificarse con usted. Mientras que un británico va a decir, ah, este es gringo. Si usted dice Tuesday, igualmente, ¿verdad? Va a ocurrir esa misma situación. La terminación D es muy común en los estados sureños, o sea, los estados que están cercanos a la frontera con México. La mayoría de personas que viven en esos estados suelen decir los días de la semana con esa terminación D. Podríamos decir que es casi una pronunciación como pueblerina, por así decir. O sea, de pueblos muy del lado sur de Estados Unidos. Wow, entonces ahí estaríamos con esta parte. Esto es en términos de la pronunciación, pero hay algunas cosas que debemos de destacar. Ok, tenemos the days of the week are all 7 days from Monday to Sunday. But
Weekdays are only 5 days from Monday to Friday. And the weekend are Saturday and Sunday. Debemos de distinguir entre esas tres conceptos. Day of the week son 7. Weekdays son 5. Y weekend son 2. Y ahí completamos los días de la semana. Y aquí tenemos un como calendar, pero que está de acuerdo a el orden de los días en inglés. De acuerdo al inglés, el primer día o el que inicia la semana es Sunday. Luego sigue Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Is the last day of the week. Ese sería el último día. Bueno, mañana vamos a practicar un poquito la pronunciación, ¿verdad? Entonces, en la clase voy a ir llamándoles a cada uno, van a activar su micrófono y van a decir los 7 días de la semana de acuerdo a lo que hemos visto o explicado en la clase de ahora. Después de eso, vamos a entrarle a lo que es The Orange, Behind English Day of the Week Names. Muchas veces usamos estos días, los conocemos en español, los conocemos en inglés, y decimos, mire, algunos más o menos se parecen, otros no se parecen. La verdad es que algunos son muy diferentes, pero vamos a irnos a la parte de la history, historia, y vamos a apuntarle cuál es el origen que tienen actualmente los Day of the Week para nosotros, puesto que todos los nombres que usamos, tanto en el Spanish como en el English, provienen de los romanos, de los griegos y los romanos. Es decir, la cultura greco-romana es la que vino a ponerle esos nombres a los días de la semana que usamos y también a los meses del año. Vamos a estudiar ahí the Gregorian Calendar o el calendario gregoriano, que si usted escucha el término de calendario gregoriano no tiene nada que ver con los griegos, tiene que ver más con un pope, tiene que ver con un papa. El papa Gregorio fue el que adoptó para el cristianismo o el calendario romano realmente, y por eso es que tanto en inglés y en español hay como cierta relación, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dejar para el topic de otra clase. Well, everybody, thank you for coming. Thank you for staying with me. That's going to be all for today. I wait you for tomorrow class. Goodbye and take care. Bye, teacher. Goodbye, teacher. Bye, See you teacher. later. Goodbye, teacher. Hey, Goodbye, teacher. goodbye. Thank you so much. Until tomorrow.